Hola y bienvenido a otro video sobre Canadá. Hasta hace poco más de un mes, el programa para caregivers o cuidadores permitía emigrar a Canadá. Esto ocurría si cumplías con los requisitos necesarios para aplicar a un contrato de cuidadora interna por 2 años, tras los cuales pasabas de la situación de tener un permiso de trabajo a lograr la residencia permanente. Algunos de estos requisitos eran: poseer los estudios específicos convalidables que demostraran que tenías formación para el trabajo, acumular al menos 6 meses de experiencia previa como cuidador en tu país, tener un buen conocimiento de inglés o francés y conseguir un contrato con una persona dependiente que tuviera el certificado LMIA. Aunque el programa era de los más antiguos, ya que se llevaba aplicando desde 1992 como sustitución del programa Foreign Domestic Movement, en 2014 sufrió cambios que, a juicio de las protestas emitidas por la organización Caregivers Action Center, lo convirtieron en un programa de trabajo precario. Las quejas recibidas eran sobre la falta de control tanto sobre las familias que contrataban como los trabajadores inmigrantes. Hay que matizar que el permiso de trabajo que recibías era específico para trabajar únicamente como cuidador y que, si abandonabas el programa o eras despedido, había que aplicar a un permiso de trabajo general. Si se producían presiones dentro de la empresa a la que cuidabas, podías hacer un cambio de familia siempre y cuando consiguieras un contrato nuevo. El gobierno hacía inspecciones al azar en domicilios y puso un canal de denuncia anónima, pero muchos caregivers lo consideraron insuficiente. Un cierto descontrol sobre las agencias de trabajo intermediarias se sumó a todo esto. Las mayores quejas venían precisamente del incumplimiento de las condiciones del contrato. No es que estemos hablando de que esto estuviera extendido entre todos los candidatos, pero los casos que se dieron dejaron clara la falta de control gubernamental. El contrato debía recoger los siguientes puntos: las tareas que debías realizar y hacia quién. Por ejemplo, si debías dar la medicación y vigilar a un anciano, no te pedían que cuidaras a sus nietos. Las horas de trabajo, salario, vacaciones, el lugar a donde ibas a residir, que ojo, con la reforma de 2014 no tenía por qué ser en la casa a donde ibas a trabajar, lo que cambió totalmente el programa al no asegurarte el alojamiento y además dificultaba conseguir la residencia permanente, ya que un requisito para esto era vivir en la casa de las personas bajo tu cuidado durante al menos 2 años de los 4 primeros que estuvieras en Canadá. El empleador también se comprometía a pagarte el viaje desde tu país hasta el lugar donde fueras a realizar tu trabajo, a pagarte un seguro médico hasta que te cubriera el Provincial Health Insurance y mantener un lugar de trabajo seguro. Otras críticas que ha recibido el programa y que han llevado a su cierre son sobre los retrasos administrativos. La situación llegó a tener el año pasado a 38,000 cuidadores esperando que fueran procesadas sus aplicaciones a la residencia permanente. No obstante, no todo está perdido. Aquellas personas que lograron aplicar antes de junio de este año aún tienen opciones de ser los últimos participantes. Además, hay 2 programas hermanos para personas que ya tienen un permiso de trabajo en Canadá y experiencia en el sector. No les servirá para emigrar desde sus países, para lo que vamos a buscar una alternativa dentro de unos minutos, pero siguen siendo buenas formas para conseguir la residencia permanente y está bien conocerlas. Estos programas son: el programa de cuidado infantil. Si tienes experiencia de trabajo en Canadá en el dominio de cuidar niños, o como se suele decir en español, niñeros, puede que tengas derecho a pedir la residencia permanente en el programa de cuidado infantil. Se piden al menos 2 años de experiencia trabajando en el cuidado de niños en Canadá en los últimos 4 años, certificar un dominio amplio del inglés y francés consiguiendo al menos el CLB5 en un examen realizado en una agencia válida por el gobierno y haber completado hace más de un año estudios de postsecundaria o equivalentes del extranjero, más una evaluación de credenciales educativas. Además, para haber realizado estos trabajos previamente, debías haber completado los estudios secundarios y tener un certificado de primeros auxilios que incluya saber realizar la RCP o reanimación cardiopulmonar. Para evitar confusiones, veamos qué profesiones se consideran oficialmente como válidas para aplicar. Se las digo en inglés tal y como aparecen en el número 4411 de la Clasificación Nacional de Profesiones NOC: babysitter,
Child Care Provider in Private Home, Nanny y Parents Helper. Y el segundo programa por el cual pueden aplicar a la residencia permanente es el programa de cuidados a personas que tienen alta dependencia de cuidado médico. Si en los últimos 4 años tienes al menos 2 años de experiencia en Canadá cuidando personas con alta dependencia, tales como ancianos, minusválidos o personas con una enfermedad crónica, puedes aplicar a la residencia permanente para trabajar en esta área. Estas son las profesiones y sus números según la clasificación NOC. 3012. Enfermeras y enfermeras de psiquiatría registradas. 3233. Enfermeras licenciadas en prácticas. 3413. Asistencias de enfermería, enfermeros y asociados de servicio al paciente. 4412. Trabajadores de apoyo a domicilio, excluyendo a las amas de casa. Otro requisito es validar un amplio dominio del inglés o del francés, igual que en el caso anterior, consiguiendo el CLB5, salvo en el caso de las enfermeras y enfermeras de psiquiatría, que les piden un poco más, el CLB7. Los requisitos de educación son los mismos: tener estudios de postsecundaria desde hace más de un año o los equivalentes extranjeros, más la evaluación de credenciales educativas. Si están interesados en cualquiera de estos programas, les he dejado los enlaces en la descripción para que lean la información completa. Ahora vamos a ver una alternativa para emigrar como cuidador desde sus países, pero mediante Express Entry. Lo primero que tienen que saber es que Express Entry es un programa que va por puntos y aquellos que más puntos reúnen, más posibilidades tienen de emigrar por este método. Por ejemplo, si tú, tu esposa, marido o pareja de hecho tienen hermanos mayores de edad que son ciudadanos o residentes permanentes en Canadá, obtienes puntos. Si tienes muy buen dominio del francés o del inglés, también. Si obtienes una nominación de una provincia o tienes una oferta de empleo de un empleador canadiense, más puntos todavía. Según los puntos que obtengas, entrarás en una lista y aquellos que estén en las primeras posiciones serán los que continúen el proceso para obtener la residencia permanente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Elegimos el camino del Programa Federal de Trabajadores Calificados, ya que los otros nos piden experiencia previa en Canadá o profesiones que no tienen nada que ver con los cuidados. Tenemos que realizar previamente un test de evaluación de nuestro nivel de inglés o francés. Los que se consideran válidos por inmigración son el CELPIP, General, y el IELTS, General Training para inglés, y el TEF para francés. También debemos convalidar nuestros estudios al estándar de Canadá. Completaremos nuestro perfil como candidato adjuntando los resultados del test del idioma, los datos educativos, nuestra experiencia laboral, nuestros datos personales y nuestra profesión según esté listada en el NOC. Las profesiones relacionadas con los cuidados son las siguientes: 0311. Gerentes de cuidados de la salud. 3011. Coordinadores y supervisores de enfermería. 3012. Enfermeros y enfermeras de psiquiatría registrados. 3111. Médicos especialistas. 3112. Médicos de familia. 3124. Participantes de primeros auxilios. 3143. Terapeutas ocupacionales. 3233. Enfermeras licenciadas en prácticas. 3234. Ocupaciones paramédicas. 3413. Asistentes de enfermería, enfermeros y asociados de servicio al paciente. 4214. Educadores y ayudantes de educación de primera infancia. 4411. Proveedores de cuidado de niños en el hogar. 4412. Trabajadores de apoyo en el hogar, amas de casa y ocupaciones relacionadas. Si no está la suya o es otra relacionada con cuidados, pueden buscarla en la lista del NOC, a la que pueden acceder fácilmente desde la página de migración o a través del link que dejé en la descripción. Aunque no es obligatorio, nos inscribimos en el Banco de Trabajos, en donde nuestro perfil podrá ser consultado por empleadores de Canadá. Esto nos servirá también una vez estemos en el país. Y ya, simplemente nos queda esperar y preparar todos los documentos que nos puedan pedir en caso de recibir una invitación para obtener la residencia permanente, o mejorar los aspectos menos fuertes para mejorar nuestro perfil, el cual podemos actualizar en cualquier momento. Si en 12 meses no hemos recibido ninguna respuesta, podemos volver a presentar la solicitud. En caso de que sigamos adelante, tendremos 90 días para presentar la solicitud de residencia permanente junto con toda la documentación.
Tengan en cuenta que el Express Entry es un programa exigente, así que prepárense bien y den lo mejor de ustedes. Lo importante es que siempre hay alternativa. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Espero haber sido de ayuda. Recuerda que tienes los links en la descripción. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y ¡au revoir!